venir ahí la presentación así de... Entonces, por eso estaba yo esperando salir así, corriendo desde atrás. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Pedro. Y quiero que vayamos ahí porque es probable que hoy necesite paciencia. Es que hay tanto que decir, hermanos, pero vamos ahí a Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 3 y el texto que vamos a abordar es del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer a ninguna amenaza. Les iba a decir que alistaran sus codos, pero tenemos 1 metro de distancia. Eh, Normalmente en este tipo de mensajes, la mujer normalmente no dice amén, pero el hombre sí, no sé por qué. Eh, Sin embargo, creo que es un tema muy importante, hermanos. Creo que es un tema que debemos abordar. Primero quisiera yo pedirle al Señor permiso, si me permiten. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Sobre todo, Señor, haz que los oídos de mis hermanas y los oídos de mis hermanos, Señor, estén atentos al buen consejo de tu palabra. Señor, hoy no solo le hablo a las mujeres, le hablo a toda tu iglesia, porque esa era la intención de Pedro y porque esa es tu intención, Señor. En ningún momento segmentas la palabra, Señor, en ningún momento separas a tu iglesia. Toda la escritura es inspirada por ti y es útil para la edificación de tu iglesia. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Así que ruego, Señor, que el mensaje de hoy sea útil para edificar a tu pueblo y para convertir a esta iglesia, una iglesia que sea bíblica porque te ama a ti y porque obedece tus mandamientos. Ruego, Señor, que sea un instrumento útil para expresar correctamente lo que tu palabra dice. Y yo te ruego que si en mí hay un error, lo apartes, lo quites y lo borres aún de la memoria de mis hermanos. Pero aquella palabra que ha descendido para el bien de tus hijos, Señor, nunca se pierda, que nunca se olvide y se ponga por obra. En el nombre de Jesús, amén. Miren, hermanos, hablar de este tema no es fácil, evidentemente, y no me refiero a que me cueste trabajo exponer el tema, me refiero a que cada día es más difícil poder llegar al corazón de las hermanas. Entonces, cada vez es más complicado poder transmitir y que las mujeres acepten con toda claridad el mensaje. La verdad es que es un mensaje que llega a ser chocante y es tan difícil, sobre todo cuando la filosofía del feminismo, estas nuevas corrientes, estas nuevas doctrinas que se han ido metiendo, uno diría, bueno, pues es que aquí en la iglesia no se enseña de eso. No, pero de cierta forma tenemos ciertas conductas que hemos estado aprendiendo del mundo y no de la escritura. Así que en ese sentido nosotros tenemos que ver y tomar como algo real, como algo ciertísimo que esto se está permeando en la iglesia. Esta es una realidad que está sucediendo y que se está colocando dentro de las ideas y los pensamientos de la iglesia y está confundiendo los corazones de nuestras hermanas. Más que en cualquier otro momento, ahora lo está haciendo, hermanos. No podemos ignorar que la iglesia también tiene su parte o parte de responsabilidad en todo esto debido a la manera en que ha tratado de enseñar este consejo de Dios. Se ha
llevado hasta el extremo de posicionarlo en una forma machista. O sea, debemos considerar que esto es cierto, pero eso también debe de ser responsabilidad de nosotros, pues todos tenemos la obligación de ir a la Escritura y conocer cuál es el consejo de Dios. Así que algo que debemos saber es que la Escritura en primer plano siempre va a poner a la mujer en el lugar adecuado. La Biblia no enseña de ninguna manera que la mujer sea insignificante al lado del hombre y que carezca de valor. Recuerden lo que hemos estado viendo. El evangelio y el cristianismo ha traído beneficios. De esta manera trae una dignidad a la mujer que quizás en otros tiempos no la tenía, derribando todas las diferencias que había entre hombres y mujeres. Ustedes recuerden lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pedro lo diría más adelante cuando le dice a los hombres en el trato que debe tener con las mujeres que ellas son coherederas de la gracia. De hecho, creo que es difícil también porque una vez que nosotros escuchamos la palabra sumisión, inmediatamente hay un rechazo. Es un concepto que hemos ido aceptando del mundo como algo que no es ya bien visto. Son conceptos nuevos, son conceptos que han traído a la vida de la mujer que no son de la Escritura, son de este mundo. Entonces, en ese sentido, hermanos, la mujer llega a tomar esto como un argumento para rechazar la autoridad de su marido, basándose en que estos son conceptos retrógradas que manifiestan una opresión y un rechazo a la igualdad, ¿no? Pero ¿qué es la sumisión, hermanos? ¿Qué es la sumisión? Y quiero empezar con esto, hermanos, porque me encanta la forma en que John Piper define lo que significa la sumisión. Dice John Piper, es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Sí. Lo primero que viene a nuestra mente acerca de la sumisión es una mujer callada, no puede opinar, debe de decirle todo que sí a su marido, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de conceptos, hermanos, son erróneos, porque vienen del mundo incluso. Y miren, antes de poder continuar y entrar al bosquejo, quisiera yo manifestarles una ilustración o más bien una moraleja que leí hace mucho tiempo, que creo que va a servirnos mucho. Cuenta la moraleja que una mujer que tenía mucha necesidad llevaba un niño en brazos y pasaba al lado de una cueva y dentro de esa caverna, de esa cueva, salía una voz misteriosa de una persona diciendo desde adentro, entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Al entrar, ella miró que había todo tipo de joyas, todo tipo de piedras preciosas, y mientras ella miraba emocionada todo lo que allí había dentro, aquella voz extraña volvía a decir, toma todo lo que deseas, pero no te olvides de lo principal. Y todavía añadió aquella voz diciendo, debes tener en cuenta que una vez que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Y le dijo, por tanto, aprovecha este tiempo, aprovecha la oportunidad, toma todo lo que necesites, pero no te olvides de lo principal. La mujer fascinada tomó del oro, de las joyas, y tuvo que dejar a un lado al niño para poder ocupar sus manos. Y entonces comenzó a juntar todo lo que podía. Y una vez cargada de oro y de joyas preciosas, ella salió entusiasmada de esa cueva y la puerta se cerró para siempre. La mujer había ocupado sus manos de oro y de joyas preciosas, pero desgraciadamente se había olvidado de lo que era principal. Olvidó al niño. Ok. Creo que, mira, hasta el celular lo entendió. Sí. Tal como aquel niño olvidado, la sumisión, hermanas, ha venido a ser aquello que las mujeres han abandonado. Aún las mujeres más sinceras que de todo corazón desean agradar a Dios, se han perdido en el camino y se han desviado de su objetivo al rechazar el único medio efectivo diseñado por Dios para disfrutar de un matrimonio estable, al poner su esperanza en aspectos prácticos como la belleza física.
Es verdad, hermano. No tengo que ir tan lejos, hermano. De hecho, para ponerlo a prueba, solamente tengo que decir, y ahí las mujeres van a... Existe una página, la más popular en estos tiempos, que es donde se vende ropa, se llama Shein. Yo he visto unas cuantas trayendo su bolsita de Shein. Sí, ahí se vende ropa y es una de las páginas más populares en estos tiempos. Solo para dar un ejemplo de cómo es que la mujer está desenfocándose de lo que es importante. Y es por eso que he querido llamar a este sermón el incorruptible ornato de la sumisión. Y vamos a llevar un bosquejo de 3 puntos que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Y el primer punto es la sumisión, una conducta efectiva. El segundo punto es la sumisión, el adorno que agrada a Dios. Y tercer punto, la sumisión, un vestido de esperanza. Vamos al primer punto. Dice el primer versículo: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Si se dan cuenta, Pedro comienza diciendo asimismo. Eso significa que Pedro está relacionando todas las ideas que él había hablado en los versículos anteriores con este llamado a la sumisión. Como Pedro lo menciona en el versículo 13 del capítulo 2, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. ¿Qué es lo que va a hacer la mujer? Someterse a su marido como una institución impuesta por el Señor. Las esposas deben de aplicar los mismos principios que vimos en aquel momento acerca de la sujeción a esa autoridad. De la misma manera, es decir, en este sentido, de la misma manera que cualquier cristiano reconoce y se somete a las autoridades terrenales, asimismo la mujer debe reconocer que su marido también ha sido instituido por Dios como una autoridad sobre ella y que de alguna forma soberanamente ha trazado los caminos para que tú termines escogiendo al esposo que ahora tienes, para que él asuma el liderazgo dentro de su hogar. Noten que según el versículo 13, la razón por la que deben someterse no es por causa del matrimonio. Bueno, pues yo me casé y por esa razón yo me tengo que someter a mi marido. No, sino que es por causa del Señor. Dice, el matrimonio es el marco donde la figura de la autoridad de un marido aparece. Es cuando se casan, es que aparece esa figura de autoridad. Pero la razón por la que la mujer debe de someterse a su marido es por causa del Señor. ¿Sí me explico? Mire, yo trabajo en un lugar y yo tengo un jefe y seguramente hay otros empleos, otras empresas, pero los jefes de esas empresas no son mis jefes. ¿En qué momento se genera esa figura jurídica de que él se convierte en mi jefe? En el momento que yo tomo el empleo. De la misma forma, esa figura de un varón adquiriendo la responsabilidad de tomar el liderazgo y de tomar esa autoridad se genera cuando se casa. Pero la mujer no se somete por causa del matrimonio, sino por causa del Señor. Por eso dice, por causa del Señor, sométanse todas las mujeres a sus propios maridos. Esto también significa que el hombre nada tiene que ver con la aplicación de este mandato. La Biblia no llama a los hombres a someter a sus esposas. Es Dios quien se encarga de ello. Pedro no dice, asimismo ustedes maridos sometan a sus mujeres a la fuerza. No, no lo dice así. Él dice, asimismo ustedes mujeres sométanse o estén sujetas a sus maridos. Así que cuando ustedes no se someten a sus maridos, esa no es un problema del marido, es un problema de ustedes con Dios. ¿Ya ven que nadie iba a decir amén? Es por eso que la sumisión tiene su raíz en la autoridad de Dios y no en la autoridad del hombre, del marido. Porque si este mandamiento dependiera del buen desempeño del marido, entonces la mujer tendría siempre una excusa perfecta para evitar y rechazar la autoridad de su marido. Pero por eso, hermanos, el principio de esta sujeción se basa en que ese mandamiento proviene del Señor. Es Dios quien les manda a ustedes, no a los hombres. No se preocupen, mujeres, la siguiente ocasión les toca a los hombres. Así que, algo que me llama la atención es que Pedro no llama a todas las mujeres a someterse a todos los hombres, sino a las casadas a sus propios maridos. Eso rechaza la idea que se tiene de esa sumisión anticipada hacia los novios.
¿sí? Ni siquiera durante el compromiso. Precisamente porque la autoridad no se ejerce hasta que hay ese compromiso se formaliza a través de un matrimonio, a través de firmar el acta de pacto. Hasta ese momento entonces la figura aparece y entonces se aplica la sumisión ¿a quién? A su propio marido, no al novio. ¿No? Quiero aclarar con esto ¿a qué me refiero? Me refiero a que no es correcto que las mujeres quieran asumir ciertas responsabilidades como la obediencia o la sumisión antes del matrimonio, ya que se dan casos donde los novios quieren gobernar a sus novias como si la autoridad de los padres ya estuviera en segundo plano, ¿no? Y eso no es así. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que la mujer es sumisa? ¿Yo cómo me voy a dar cuenta, cómo me voy a casar con una mujer si yo no me doy cuenta si es sumisa? Es tan sencillo, hermanos. Esa mujer es sumisa cuando se somete primeramente a sus padres. Si esa mujer no se somete a sus padres, no se va a someter a tu autoridad. Así de simple, pero tú no estás llamado como novio, aún en un compromiso, a querer someter a tu novia a una responsabilidad que se quiere hasta después del matrimonio. Y aunque está claro que el mensaje está dirigido a las esposas, en el pensamiento de Pedro la sumisión siempre será un tema para toda la iglesia, es decir, para todas las mujeres, inclusive para los hombres, ¿no? Estén casadas o no. Esto debe traer un orden primeramente para quienes tienen un matrimonio y saben que tienen un problema en esta cuestión de los roles y en esta cuestión de la sumisión. Pero también es para quienes tienen el deseo de casarse y no saben qué es lo que van a enfrentar. Deben entender y tener claro lo que es el llamado al matrimonio. No es un juego, hermanos. No es un juego. Incluso en la crianza, hermanos, creo que los padres deben de usar este tema como un tema regular, un tema que los padres deben de enseñar a sus hijos. Los padres deben de moldear en primer lugar esa conducta en sus hijas, enseñarles y a cultivarlo también. Y en el caso de sus hijos varones, deben enseñarles a cómo este valor, esta conducta es digno de ser valorado, digno de ser buscado, digno de ser observado, hermanos. ¿Qué es lo que busca el hombre normalmente? Dice, no, pues con que suelte prenda, ¿no? Y con eso. Pero no, hermanos, el llamado también al hombre de adquirir esta responsabilidad del matrimonio tiene que ver con observar que la mujer con la que se están casando es una mujer que ya tiene esta cualidad desde que ha creído en el Señor. Así que, ya que vemos esto, nosotros debemos decir, bueno, ¿para qué? Entonces, ¿qué deben de hacer las esposas? Estar sometidas a su marido. Eso es lo que dice. Pero ¿para qué deben de someterse a sus maridos? Vean que hay un propósito en esto, hermano. No es simplemente una imposición machista sobre la mujer, tiene un propósito. Y dice en el versículo 1 todavía, más adelante dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. En ese sentido, el propósito de la sumisión siempre será en beneficio de las almas de sus maridos. Algo que sucedía en muchas ocasiones en los tiempos de la escritura es que las mujeres eran las primeras en convertirse y los esposos no. Eso traía un problema, obviamente, en enfrentarse con las religiones, ¿no? Las ideas y la cultura se enfrentaban en ese momento y el hombre tenía el estatus por sobre la mujer. Y siempre ese encuentro tenía que ser complicado. Entonces, en ese tiempo las mujeres, desde ese tiempo, miren que algo que me llama la atención es que desde aquel tiempo el efecto sigue siendo el mismo. Uno diría, en este tiempo, pues sí, por todo esto que está pasando, no sé, siempre las mujeres son las que responden inmediatamente el evangelio. Hermanas, deben de reconocer que Dios les ha dado una naturaleza para percibir más, sean más sensibles a la palabra de Dios. Esto que está sucediendo en los tiempos de la escritura es el mismo de ahora, hermanos. No ha cambiado. Se dan cuenta que la primera que entra a la iglesia es la mujer con sus hijos. El marido viene hasta atrás. Y no me refiero a que llegue tarde, me refiero a que siempre la mujer tiene esa disposición de escuchar. Eso es algo bueno, hermano. Entonces, eso es lo que sucedía. Las mujeres padecían el rechazo de sus maridos y probablemente su autoridad, con la autoridad del marido se ejercía una presión impositiva contra la fe de su mujer. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Qué los está mandando? En lugar de decir, no, pues abandónalo, aprovecha ahorita que es incrédulo y cásate con otro.
que sea creyente. No, no les dice eso, les dice, ella les manda a someterse a sus maridos y no a usar su libertad como un pretexto para rechazar la autoridad de sus esposos. Miren, hermanos, algo que debe declararse es que esa autoridad no está a expensas de si el marido es bueno o no, si es creyente o no. Si tú quieres saber, como lo dice John Piper, si tú quieres saber si te casaste con la persona correcta, ve a tu acta de matrimonio y ahí dice tu nombre. Esa es la mujer, ese es el hombre con el que te casaste. Hermanas, tú lo escogiste. Entonces no se quejen mucho, ustedes lo escogieron. Dice, en ese sentido, dicen, no deben de usar ese pretexto más bien esa libertad como un pretexto para rechazar la autoridad de sus maridos. Como dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la conducta que Pedro quiere que tengan las mujeres, que actúen como siervas de Dios. Todo con el objetivo de ganar almas para Cristo. Miren, cuando Pedro se enfoca en mujeres que tienen que lidiar con esposos incrédulos, no está pensando en aquellos que rechazan directamente el evangelio, con hombres que abiertamente están en contra del cristianismo, no, también está pensando en aquellos maridos creyentes que actúan como incrédulos. ¿Eso es posible? Sí, porque Pedro desde antes está diciendo, si no, no lo hubiera dicho. Pedro en el capítulo 1, versículo 14 dice, le está exhortando a los que son, según se dicen creyentes, le dice, compórtense como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, ya olvídense de aquello, sean también ustedes, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en su forma de vivir. Dice en el versículo 18, capítulo 1, sabiendo que fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Es absurdo que retomen esa forma de vivir ahora. Así que es probable y es muy seguro que hay maridos que se dicen creyentes, pero actúan como incrédulos. Y seguramente es la misma situación de una mujer que cree en el Señor, que está convencida del Señor, pero su marido no jala igual que ella. Ese era un problema de la Asia Menor y es un problema que sigue en la iglesia de hoy. Hoy muchas mujeres están lidiando con la ausencia de un hombre en el hogar. Y no me refiero solo a los que se van de la casa, a los que se divorcian, etcétera, etcétera, sino a aquellos que viven todavía bajo el mismo techo, pero están ausentes. Tu hermano pudieras estar en el mismo hogar viviendo o conviviendo con tu esposa, pero no viviendo sabiamente con ella. Tú puedes estar, todos los dos pueden estar bajo el mismo techo, pero eso no significa que tú estés presente para ella, de acuerdo como la Escritura lo dice. Las mujeres padecen esto, hermano, de tener en casa un marido creyente que se comporta como incrédulo. Pero no voy a hablar de esto ahorita, hermano, ese es el siguiente sermón. Algo que nos llama mucho la atención es que tanto en aquellos tiempos como ahora la mujer sigue siendo un instrumento de Dios. Lo sigue siendo, hermanos. Algo que debemos aprender de todo esto es que Dios ha querido crear a la mujer con una función muy particular, hermano, muy especial, ser una ayuda ideal. ¿Para qué? Para que el hombre tome su lugar, para que el hombre lleve a cabo sus dones, para que lleve a cabo su rol, hermano. Es absurdo que una mujer se diga cristiana y no quiera tomar como bandera este punto. ¿Recuerdan qué es lo que mencionaba acerca, cómo lo definía John Piper, ¿no? Es un llamado divino, es un llamado de Dios. Esa sumisión es un llamado de Dios para que la mujer, como ayuda ideal, ayuda a su marido a tomar ese lugar que le corresponde, a exaltar su liderazgo, no a ir sobre su liderazgo. Ah, es que mi marido no lo hace bien, entonces yo lo voy a hacer. Algo que me gusta es como lo dice Oseas. Miren, dice Oseas capítulo 11, versículo 3 al 4. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Hermanos, la mujer sumisa bien podría considerarse como esas cuerdas humanas que Dios usa, como esas cuerdas de amor. Dios usa a la mujer como una cuerda de amor
con la que atrae a su marido. Imagínense la ilustración. Miren lo que está diciendo allí. Habla de Efraín como alguien que lo tomó aún de los brazos y Efraín ni siquiera se dio cuenta que era Dios. Hablando del pueblo. Dice, con cuerdas humanas utilicéis como instrumentos a personas para traerlos. A los profetas los usé para traerlos. Con cuerdas de amor. ¿Para qué, hermanos? Para que finalmente es difícil, pero la realidad es que toma esas cuerdas, Dios los jala hacia él, inmediatamente lo que hace es quitar esa cuerda, quitar ese yugo sobre él y poner la comida delante de él. Las mujeres toman ese rol, hermanos, de ser como cuerdas de amor. La sumisión es también en ese sentido un instrumento para ayudar al esposo creyente que actúa como incrédulo o cuya conducta refleja no un amor a Dios. Porque uno diría, bueno, pues mi esposo dice que es creyente y entonces los dos estamos bien, ¿no, hermanas? Tu trabajo sigue siendo el mismo, aun cuando parece decirte tu esposo que es creyente, tu trabajo sigue siendo el mismo. Ustedes dirán, bueno, es que tú no conoces a mi marido. No podemos negar que existen ciertas circunstancias, ciertas situaciones donde el marido es abusivo. Pero esto, hermanos, es un reflejo precisamente de lo que sucedió desde el Génesis, es un problema de la caída. Cuando es así, las esposas deben de aplicar simplemente los mismos criterios que habíamos visto anteriormente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay una autoridad subordinada. Antes de obedecer a tu marido, tú obedeces a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De hecho, otro de los temas que Pedro aborda en el versículo 19 es acerca de cómo un cristiano debe lidiar con las injusticias. Dice ahí Pedro, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En cierta forma, este escenario que vivían las mujeres de aquellos tiempos era un escenario de injusticia. Ellas padecían el rechazo de sus propios maridos. ¿Se imaginan? Había una opresión en contra de su fe. Pero así de la misma manera que un cristiano debe lidiar con las injusticias, también asimismo las mujeres deben de aprender a lidiar con el rechazo injusto de sus maridos y con la actitud incrédula de sus maridos, aun cuando dice que son creyentes. Pero esto es importante, hermano. Si eres una mujer que estás bajo una relación demasiado abusiva, más allá de lo abusivo, que es violento, no es necesario soportarlo. O sea, en ese sentido tú no tienes por qué someterte a esa autoridad. Si estás en peligro, busca ayuda. Tú no tienes por qué padecer algo simplemente por amor a Cristo, porque eso está mal, hermano. No puedes someterte a una autoridad abusiva y agresiva. En todo caso, una mejor manera de salvar el alma de tu marido es evitando que él siga pecando contra ti, contra Dios. Aléjate, busca ayuda. Ahora, ya vimos qué es lo que deben de hacer las esposas. Es estar sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que ellos también crean a la palabra por la conducta de ellos. Es decir, ¿cómo va a lograrlo la mujer? ¿Cómo va a ganar a sus maridos? Dice, por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Según el versículo 2, la manera en que las esposas logran su objetivo de ganar el alma de sus maridos es mediante a su conducta. Noten que Pedro usa 2 veces la palabra conducta. Eso es lo que Pedro ya nos había dicho anteriormente, manteniendo su buena conducta, su buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahí está otra vez el propósito, ¿sí? ¿Por qué deben de ser sumisas o por qué deben de tener esta conducta? Porque esta conducta es más efectiva que la que hemos estado usando todo este tiempo, la que hemos estado rechazando una y otra vez. La razón por la que el marido es ganado y deja de resistir al evangelio es por la conducta de su esposa. A eso se refiere Jesús cuando habla del discipulado. Una mujer debe discipular inclusive a su propio marido. ¿En qué sentido? Con su conducta, enseñándoles a guardar. Enseñándoles a guardar. No es lo mismo decirles qué es lo que deben de guardar o cuáles son los mandamientos que deben de seguir, sino enseñar mediante su conducta cómo se guarda el mandamiento del Señor. Ahora, ¿será mediante la predicación silenciosa que los maridos van a ser ganados, hermanos? Yo tengo que decir que en este curso de acción las esposas deben de evitar 2 errores respecto a cómo evitar
que deben de evitar en ese sentido. Uno es hostigar al marido con el evangelio sin la conducta necesaria, es decir, lo que Pedro está diciendo. Y B, intentar un testimonio radicalmente silencioso sin el mensaje del evangelio. Pedro no está diciendo que en este sentido las mujeres deban de someterse silenciosamente y que deban de apartarse de poder proclamar el mensaje del evangelio. No, es el mensaje verbal que se debe demostrar. Pero Pedro está diciendo, no solamente es eso, la llave que abre el corazón de tu marido y que permite anunciar el evangelio es precisamente tu propia conducta. Pedro no está diciendo que uno no pueda presentar o las mujeres no puedan presentar el mensaje del evangelio, porque más adelante en el versículo 15, Pedro va a decir, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Entonces, evidentemente Pedro no está desechando la palabra ni el mensaje. Ahora quiero aclarar algo, hermanos, sobre todo para los hombres, que es lo que no significa la sumisión. No significa que la mujer no pueda hablar, opinar o decir o incluso exhortar, hermano. No significa eso. Tampoco se confundan, hermanas, el decirle a tu marido siempre todo así, sí mi amor, eso no es sumisión. Imagínense que tu esposo va manejando en la carretera y en una curva está a punto de irse al barranco. ¿Qué le dices? Si te dijera tu marido, ¿verdad que manejo muy padre? Tú le dices, sí, mi amor. Si están a punto de caer en la barranca, ¿verdad que manejo muy bien? Sí, mi amor. No, tú no le dices eso. Tú le dices a la derecha, que comúnmente lo hacen. Ahí está el semáforo. Esa es la forma en la que debería de funcionar un copiloto, ¿no? Ese es un buen copiloto, no el que está durmiéndose en el camino, o el que viene a media asta en el camino, ¿no? Mejor vete atrás y no vas a poder ser un buen copiloto. Pero el llamado de la mujer es como esto, el ser un buen copiloto, alguien que le pueda decir, es a la derecha, es a la izquierda. La mujer no debe de ser silenciosa y no a todo lo que su marido dice, le dice sí, amor. En ese sentido, dice Pedro en el versículo 3, y vamos a tener el segundo punto, la sumisión es el adorno que agrada a Dios. Dice, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Miren, le estaba leyendo unas estadísticas. Dice que de acuerdo a un artículo publicado en el 2021, dice que en el 2007 los estadounidenses gastaron 39 billones de dólares solo en productos cosméticos. Los japoneses tuvieron su segundo lugar gastando 26 billones de dólares. Y en tercero, cuarto y quinto lugar están Francia, Alemania y Reino Unido. Pero también en relación a las cirugías, encontré que el 18% de todas las cirugías del mundo se las llevó a Estados Unidos. El 13% de esas cirugías de todo el mundo se las llevó Brasil. Y también según un artículo publicado acerca de esto mismo, llamado Los americanos gastan millones de dólares en cosméticos, pero no son muy felices. Dice que Estados Unidos es el país número 1 en gastos cosméticos, pero está en el número 23 del ranking como un país feliz. Japón aparece como el segundo país que gasta más en cosméticos, pero aparece en el número 90 del ranking como un país feliz. Entonces como que no coincide. ¿Cómo es que un país que gasta tanto en cosas externas como la belleza externa, cómo es que no es feliz? Porque se están equivocando. Ese no es el tema, hermanos. No se trata, ahora yo quiero aclarar aquí, hermanos, Pedro no está tratando de imponer un código de vestimenta. Pedro no está diciendo que arreglarse sea pecado, que ir a la estética sea pecado, que tomar y agarrar un vestido elegante sea pecado. No es eso lo que está diciendo. No está mal arreglarse, hermanos. De hecho, la intención de Pedro no es implementar ese código de vestimenta para la iglesia, aunque se espera que las mujeres vistan de una manera apropiada, de una manera decorosa, con pudor y con modestia, como lo dice Pablo a Timoteo. Así que más que un código de vestimenta, Pedro está haciendo aquí una ilustración. ¿Por qué? Porque él inmediatamente lo notas cuando él está haciendo un contraste entre cuando dice vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. ¿A poco hay atavíos internos? No, ¿verdad?
Entonces Pedro lo que está haciendo de esto es una ilustración más que un código de vestimenta. Es decir, que su vestimenta no sea la exterior, lo que viene de afuera, lo que los hombres hacen y lo que uno se coloca, lo que uno se viste encima, como los peinados ostentosos, como las joyas, como los vestidos lujosos. Pedro dice, no se vistan tanto de eso, no se enfoquen tanto en eso. Más bien enfóquense en su vestimenta para que sea la interna, es decir, la que viene desde adentro, la que viene del corazón, de un corazón redimido y transformado. Eso es lo que Pedro llama el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pedro no dice que vestir elegante sea pecado, él dice que es absurdo confiar en la belleza exterior, en esos ornamentos, como lo que va a ganar a tu marido. Recuerden, si tú tienes como propósito ganar el alma de tu marido, eso no te va a servir. Vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que entonces a partir de ahora no se arreglen ni vayan a la estética, mujeres, no estoy diciendo eso. Juan Sánchez escribe, no pongas la esperanza en tu belleza física para atraer a tu marido. La belleza física se desvanece. Si tu esposo tan solo es atraído a causa de tu belleza física, ¿qué sucederá cuando se acabe? Por eso Pedro pone o describe la sumisión como una prenda, hermanos. Pedro dice a las mujeres, tomen esa prenda y ese adorno que es mejor que el exterior. Ese adorno viene de adentro, de algo que Dios ha hecho de sus corazones. Así que tomen esa vestimenta. La sumisión es una actitud interna que proviene del corazón y que embellece a las mujeres. Dice, su atavío no sea el externo, sino el interno, que es de grande estima para el Señor. ¿Por qué? Porque esta prenda le agrada a Dios, hermanos. Porque es la que más refleja el carácter de Cristo. Por eso usa dos palabras para definir. Dice una que es afable y la otra es apacible. Cuando dice la palabra afable, él está hablando de alguien pacífico, de alguien manso y humilde. Las mujeres cristianas deberían de reflejar el carácter de Cristo. Cuando él dice, recuerdan, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Pedro les está llamando a ellos, él está pensando en el carácter de Cristo. Las mujeres que son sumisas, aunque la palabra suene difícil, tiene que ver con este carácter de Cristo que viene a enseñarnos. Mujer, no te deberías de sacar de onda porque el Señor mismo te dice que todo el que esté cargado y cansado venga a mí. ¿Por qué? Porque deben de aprender que tu problema no es tu carga, tu problema es que tienes un orgullo tan grande que no permites o no tienes permitido para ti sufrir. Por eso debes aprender mansedumbre, por eso tienes que aprender de mí, que soy manso y humilde, para reconocer y para aceptar todo lo que venga en este mundo y en esta vida como algo que viene de Dios. Y es apacible, es decir, que es quieto, de presencia calmada. Esto particularmente significa en aquel momento donde viene una persona a buscar guerra. Y la actitud de la persona, en este caso la esposa, debería ser una persona quieta. Dios quiere que la mujer sea quieta. ¿Por qué, hermanos? Porque de otra manera no podrían ver o mirar cómo Dios actúa. Él dice en Salmos capítulo 46, versículo 10, estén quietos y miren que yo soy Dios, que yo soy Jehová. En ese sentido, las mujeres que confían en su belleza externa tienen un objetivo que no es el mismo al objetivo que Pedro llama. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, 24 dice esto, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer que usa la belleza externa con la que viste el adorno y el interno del corazón? ¿Cuál es la diferencia? La que confía en la belleza externa dice que caza la preciosa alma del varón y ¿a dónde la lleva? A la perdición. Dice que lo convierte como en un bocado de pan, sí, un bocado de pan. Pero ¿qué dice la escritura? Pedro le dice, la que usa la sumisión como el ornato, como el vestido más elegante que se puede poner, lo utiliza para ganar el alma de su marido para Cristo.
En ese sentido, por eso Pedro dice en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Y este es el tercer punto, hermano. Una sumisión es un vestido de esperanza. Pedro llama a las esposas a tomar el ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento, como Sara, dice, quien demostró tener una conducta casta y respetuosa a su marido. Y miren, hermanos, me llama la atención que Pedro quiera usar como ejemplo a Sara, porque la Escritura habla de Sara como una mujer hermosa. Ustedes recuerdan, Sara era una mujer muy hermosa, y aún así la pone como un ejemplo de una mujer que en lugar de confiar en su belleza, confiaba en ese ornato hermoso de la sumisión. Aunque Sara era físicamente hermosa, ella se adornaba con la belleza incorruptible de la sumisión. Como dice Pedro, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Es probable que esta sea la clave para entender lo que yo siempre he estado leyendo en Génesis. Yo no entiendo por qué una y otra vez llaman Sara está en peligro porque otros hombres la codiciaban. La primera vez fue en Egipto a la edad de 76 a 80 años más o menos. Era codiciada. Y luego después, cuando viene la promesa, ya teniendo Sara 90, por ahí más arriba de los 90 años, fue codiciada por Abimelech, una mujer de edad. ¿Por qué, hermanos? Esto me da la realidad, la razón por la cual esta mujer fue codiciada por otros hombres, no fue solamente por la belleza. Imagínense, todos estos hombres eran hombres importantes que podían tener a su alcance cualquier mujer hermosa, pero querían a Sara. Porque seguramente lo que más embellecía a esta mujer era ese carácter afable, ese carácter amable, ese carácter quieto. Dice ahí en Génesis 18:11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y es ahí donde dice, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Es después de estas palabras que Abimelech la quiere tomar como mujer. Literalmente Sara era una mujer hermosa, pero su conducta afable y apacible parece ser lo que más agradaba al hombre. Claro, en esos tiempos creo que era lo más agradable, ¿no? De otra manera yo no entendería cómo una mujer de 90 años todavía levantaba suspiros sobre los hombres. Aclaro una cosa, hermanos, Pedro no está diciendo que para ser buenas esposas tienen que decirle a sus maridos Señor, ¿no? No, hermanos, Pedro no quiere, o sea, uno diría, no, pues si yo soy cristiana, debo de decirle Señor a mi Señor. Señor, sí, Señor. No, claro, o sea, Pedro no está usando esto, quiero que se den cuenta. De hecho, hermanos, si ustedes revisan, la única vez en la que se registra en la Biblia que Sara le llama Señor a Abraham es esta precisamente, la que acabo de citarles. ¿Y saben qué? No se la dice ni siquiera a él, se la dice a Dios. Tendré yo, siendo ya siendo yo viejo, dice, ¿será que si después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? En ese momento le dice Señor. Entonces Pedro no está pensando en que la mejor manera de ser sumisa es diciéndole Señor a sus maridos. Pedro se refiere a que la sumisión de Sara era un acto profundo y continuo, era algo que estaba haciendo constantemente y lo mejor es que lo hacía aunque Abraham no estuviera presente. ¿Saben cuál es uno de los problemas que más veo yo, al menos en mi trabajo, hermanos? Y es algo que deben de notar. Si tú eres una mujer a la que cualquier hombre se te acerca y no tiene ningún reparo en decirte cosas que no diría delante de tu marido, entonces no estás honrando a tu esposo. Debes de tener cuidado porque de repente en el trabajo suele mucho ser este tipo de bromas, que le dicen bromas, pero son intenciones. ¿Sí? Si tu mujer, si te acerca un hombre que no puede decir las mismas cosas cuando estás tú y él solos o dentro de un grupo de amigos, no lo puede decir frente a tu marido, es porque tiene otras intenciones. Y lo peor de todo no es él, porque eso va a suceder. Habrá hombres que quieran hacerlo, pero tú no debes de permitirlo. Y si lo permites, entonces tú no estás honrando en todo momento.
Bien podría ser la mujer, no, la semana pasada mi esposo me dijo que me sujetara y me sometí. Y esa es una en todo el año, ¿no? La sumisión de la cual Pedro está hablando es una sumisión que es completa. No me refiero que, pues en estos momentos sí me someto, en aquellos momentos no me someto. Cuando está presente sí me someto, cuando no está presente no me someto. Esa sumisión es una vestimenta. Es como cuando te vas y te preparas para ir al trabajo, te pones tu ropa y llegando al trabajo te lo quitas. No, hermanos, mantienes la ropa que te pusiste. Pedro está diciendo, vístanse de ese ornato que es afable y apacible. Vístanse mujeres de esa prenda de la sumisión. Porque esto da honra a sus maridos, aun cuando no están presentes. Otra característica de las mujeres del Antiguo Testamento como Sara era que mientras se sometían a su marido, ellas esperaban, aguardaban y confiaban en Dios. Pedro dice, que esperan en Dios estando sujetas a sus maridos. Y quiero citar a Piper él escribe, la más profunda raíz de feminidad cristiana que se menciona en este texto es la esperanza en Dios. Una mujer cristiana no pone la esperanza en su esposo o en conseguir un esposo. Tampoco pone la esperanza en su apariencia, inteligencia o creatividad. Ella pone su esperanza en las promesas de Dios. Eso es lo que dice Proverbios cuando habla acerca de esa mujer. ¿Sí? Noten que en la primera parte Pedro está mostrando que la sumisión es una conducta que es efectiva porque gana el alma de su marido. Pero en el segundo esquema lo que veíamos es que la conducta era como una vestimenta, como un ornato que agrada a Dios. Y en este momento dice que que esa sumisión parece ser un vestido de esperanza. Dice Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura. ¿Con qué se viste la mujer sumisa? Fuerza y honor. Uno ve en la palabra sumisa e inmediatamente piensa en debilidad, pero al contrario es fuerza y honor. Dice, y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ese es el punto, hermanas, que las mujeres cuando se someten a sus maridos, cuando tienen esa actitud y esa conducta sumisa, lo que están diciendo en pocas las palabras es que yo confío en el Señor, yo espero en Dios mientras me someto a mi marido. Pedro las llama a vestirse de esperanza y la sumisión es una prenda de esperanza como lo hacían las mujeres. De esa manera se ataviaban las mujeres del Antiguo Testamento, es lo que Pedro está diciendo. Puede que en ocasiones someterte a tu propio marido no sea una cosa fácil, yo lo entiendo, yo creo que hay muchos aspectos que ver, muchos aspectos particulares que hablar, hermanos, pero el mandamiento de Pedro no cambia según las circunstancias. Cuando ese momento se presente y para ti sea un sufrimiento, un suplicio, tener que vivir con un marido que se dice creyente pero que actúa como incrédulo o definitivamente con alguien que no cree en el Señor, cuando ese momento se presente, vive como una hija de Sara, como dice allí Pedro, y pon tu esperanza en Dios, haciendo el bien y sin temer a ninguna amenaza. Recordando lo que Pedro ya había dicho, que Dios es el pastor y obispo de sus almas, no sus maridos. Me encanta cómo lo escribe Piper cuando habla acerca de esto. Él dice, sumisión no significa depender de él, refiriéndose al esposo, para que le provea fortalezas de fe, virtud y carácter. De hecho, el texto supone exactamente lo contrario. A ella se le llama desarrollar profundidad, fortaleza y carácter, no de su esposo, sino para su esposo. ¿Se dan cuenta, hermano? El llamado de una mujer no es simplemente cállate, no es simplemente di sí, Señor. No, hermanas, es un trabajo importante. La mujer debe desarrollar un carácter, el carácter de Cristo. Debe de desarrollar un carácter que encuentra en la Escritura. Debe encontrar su esperanza y su fe en Dios. Porque si ella se fortalece, fortalecerá su matrimonio desde el lugar donde le toca.
¿Cuál es el mayor problema que encontramos en los matrimonios? Mujeres que no reconocen la autoridad. Y siempre hay una razón que para ellas es válida para no reconocer la autoridad de su marido. Y vuelvo a repetirlo, hermanas, no simplemente es hacerlo dentro de la iglesia cuando todos nos ven. Ese llamado es completo, no parcial, siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque no lo haces por causa del matrimonio, sino por causa del Señor. Para eso, hermanos, Cristo es la ruta. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en el versículo 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pablo nos da una mejor referencia de lo que significa someterse al marido. Primero, lo que está diciendo es que si tú tienes problemas para someterte a Dios, evidentemente tendrás muchos problemas para someterte a tu marido. Porque Pablo está diciendo ahí, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Nota que Pablo toma como referencia la vida práctica de una mujer que ya está, que ya es sumisa. La vida de una mujer creyente, la vida sumisa de una mujer creyente no empieza cuando se casa, hermanos. Esa vida sumisa empieza cuando cree en el Señor Jesucristo, porque al primero que se somete es a Cristo. Y una vez que tú vives esa vida de sometimiento a Cristo, tú ya tienes una referencia, porque Pablo dice allí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero si tú no te sometes al Señor, ¿pero cómo es eso? Así que lo primero, hermano, la ruta para poder lograr esta parte es reconociendo que tiene que ser una sumisión ya real en tu vida hacia Cristo. Si como mujer te cuesta tanto trabajo someterte a tu marido, es probable que se deba a que te cuesta trabajo someterte a Cristo. ¿Cómo le haces para someterte a alguien que no ves? ¿Cómo lo haces, hermano? Pero aún así, Pedro dice, ¿cómo es que a ustedes pueden amar a alguien que aún no ven? Dice, ustedes aman a Cristo sin haberle visto. Eso significa que las mujeres pueden someterse a Cristo sin haberle visto. Y si tú puedes someterte a alguien que no ves, con mucha razón puedes someterte a alguien que sí ves, a tu propio marido. Él dice, él usa esto como una referencia. Yo no sé, por ejemplo, cuando quieren decirle a alguien, oye, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? Y tú dices, ¿tú sabes cómo llegar a tal punto? Si llegas ahí, doblas a la derecha y ya estás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, ¿cómo vas a someterte a tu marido? Bueno, ¿sabes cómo someterte a Cristo? Así llegas al punto. Miren, el corazón de un incrédulo rechaza la autoridad de Dios, eso está claro. Pero el corazón de una esposa creyente acepta y se somete a la autoridad de Dios. Por tanto, el corazón de una esposa que se somete a su marido puede conducir el corazón de su esposo a Dios, porque con su conducta enseña la hermosa prenda de la sumisión. Uno dirá, bueno, el marido también está llamado a someterse a Cristo, ¿no? Y el mejor ejemplo de la sumisión es precisamente la de una mujer que se somete a su marido, aun cuando éste sea incrédulo. Así que hasta ahora Pedro nos ha enseñado que la sumisión es una conducta cuyo propósito es ser un medio eficaz para ganar el alma del marido. También nos ha enseñado que la sumisión es como una prenda incorruptible, que es la que a Dios le agrada. Y ahora Pedro nos enseña que cuando una esposa viste con la prenda de la sumisión, se viste de esperanza porque confía en Dios mientras se sigue sometiendo a su marido. De eso se trata el llamado de la mujer en el matrimonio, en cumplir su rol, hermano, en ocupar el lugar que Dios le ha asignado. Si la esposa abandona ese lugar, ese puesto que Dios le ha mostrado, lo que está haciendo es mostrar una imagen distorsionada del Evangelio, mostrar una imagen distorsionada de lo que Cristo ha venido a ser. Me gusta cómo la esposa de Piper dice acerca del matrimonio. Dice, el matrimonio es una parábola de permanencia escrita desde la eternidad sobre la historia más grande que jamás haya existido. La parábola es de Cristo y su iglesia. Cada vez que un matrimonio
se establece, la idea no es simplemente disfrutar de los beneficios del matrimonio como la sexualidad o la compañía, es poder hacer un reflejo el más nítido, el más claro posible de ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Y cuando la mujer abandona ese lugar que Dios le ha asignado, inmediatamente toda la empresa se cae. Yo no estoy diciendo que la mujer es la única culpable, pero básicamente todos tenemos que tomar nuestro lugar. El marido tiene que tomar su lugar y la mujer toma su lugar allí. Cuando la mujer abandona esto, lo que está haciendo es distorsionar el mensaje del evangelio. Si el matrimonio debe ser ese reflejo, el más nítido posible de ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermana, tal como la moraleja, entra a la cueva y toma lo necesario, pero al salir no olvides lo más importante, la sumisión. Como lo dice Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, no me refiero a un perrito, un pastor de Alemania, dijo: puedes ordenar tu hogar como quieras, excepto en una cosa: la esposa debe de estar sujeta a su esposo y el esposo debe amar a su esposa. De esta manera Dios les da a las esposas, a los esposos, el honor que se les debe a cada uno. El honor de la esposa es servir al esposo, ser una compañera de ayuda para él. El honor del esposo es amar a su esposa con todo su corazón. Una esposa que quiere dominar a su esposo se deshonra a sí mismo y a él. Un esposo que no ama a su esposa como debería se deshonra a sí mismo y a ella. Y ambos deshonran la gloria de Dios, que debe descansar sobre la propiedad del matrimonio que refleja ese pacto entre Cristo y su iglesia. ¿Se dan cuenta, hermano? Es por eso, es por Cristo que lo hacen, acuérdense, hermano. Es por causa del Señor que se someten a sus maridos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, cumplen su labor dentro del matrimonio y glorifican y honran a Cristo. Cuando toman su lugar, se honran a ustedes mismas y honran a su marido. Cuando el marido toma su lugar, se honra a sí mismo y honra a su mujer. Y ambos honran con su matrimonio a Cristo. Así que el llamado, hermanas, de cumplir esa sumisión no tiene simplemente que ver con ese estatus cultural que nos habían enseñado en tiempos retrógradas. No, hermanos, esto es algo que sirve. La sumisión es una conducta efectiva para mantener un matrimonio. Arréglate, ve a donde sea, ponte los vestidos más bonitos para llamar la atención de tu marido, pero en cuestión de su alma, adórnate de la sumisión, porque ese es más efectivo. Cuando te vistes de la sumisión, hermana, tú te estás vistiendo de esperanza, como lo cantábamos. El Señor es mi esperanza, en Él es mi Salvador. No importa lo que suceda, hermano. El Señor es el pastor, aunque mi marido no lo haga, aunque digan, pues mi marido no lo hace ahora. Recuerden, el pastor y obispos de su alma sigue siendo Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, ruego, Señor, que en tu misericordia, Señor, llames a los corazones de mis hermanas y provoques en ellas un deseo, Señor, de exhibir tu evangelio a través de esta conducta que es hermosa delante de ti, que es agradable delante de ti, Señor. Sé, Padre, que la palabra es rechazada, que es chocante, que es difícil recibir en el corazón, pero sé que en su corazón desean agradarte a ti, Señor, así que ruego, Señor, para que esa conducta sea real en sus matrimonios, para que esa conducta sea efectiva para ganar a sus maridos, que esa sumisión sea la prenda que más les guste vestir. Y Señor, que cada vez que lo hacen en un momento difícil, cuando el marido no toma su lugar y cuando el marido no hace lo que debiera de hacer, recuerden que se visten de esa sumisión
por causa de ti y porque tienen esperanza en ti, Señor. Así que te ruego, bendice a cada una de mis hermanas de esta iglesia, Señor, a todos los matrimonios cristianos, Señor, para que sean un reflejo más claro del pacto que has hecho entre tú y tu iglesia. Ayúdanos también como varones a tomar nuestro lugar y a honrar a nuestros matrimonios de la misma manera. Gracias te doy por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima sesión.